Ética de los negocios. El fin primordial de la educación es, formar hombres capaces de hacer cosas nuevas, y no de repetir simplemente lo que las otras generaciones han hecho, formar individuos que sean creadores, inventores y descubridores, así sea en lo grande o en lo pequeño. Es necesario desarrollar el espíritu experimental de los alumnos. Jean Piaget. Ética en los negocios. Piel de cordero con que se ocultan los lobos. Por Hugo Ora Campanelli. Ética, del griego ética, de ethos, comportamiento, costumbre. Principios o pautas de la conducta humana, a menudo y de forma impropia llamada moral, del latín mores, costumbre. Y por extensión, el estudio de esos principios a veces llamado filosofía moral. 1. Para poder discutir sobre la ética en los negocios deberíamos primero ponernos de acuerdo qué es la ética y cuándo aparece esta en el individuo, unidad constitutiva de cualquier empresa. La primera dificultad reside en la confusión que suele existir entre los términos moral y ética. De acuerdo a la definición, ética literalmente sería comportarse de acuerdo a la costumbre. Esto la hace muy relativa. Así, el comportamiento ético variaría según las épocas o comunidades. Sin embargo, la idea de comportamiento ético es en general identificado como aquel que considera no solo el propio beneficio o provecho sino el de los demás, o al menos, que la búsqueda del propio beneficio no implique el perjuicio del prójimo. Este tipo de comportamiento se ha mantenido más o menos invariable a través de los tiempos y en diferentes comunidades. Para poder zanjar este intríngulis semántico, algunos autores utilizan la palabra moral como aquel comportamiento deseable que depende de usos y costumbres, más transitorio, dejando la palabra ética para aquellas acciones que implican respetar valores comunes, más perdurable en el tiempo. Respecto entonces a qué se considera ética, diremos que existen dos escuelas filosóficas que han desarrollado su propia definición. La deontológica, que se refiere a principios universales que definen lo que está bien o mal, y la utilitarista, que define qué es correcto, o ético, lo que produce mayor provecho para más individuos. En cuanto a su origen o aparición en el hombre, podemos decir que la religión ha tenido un papel preponderante en el desarrollo del concepto, en especial la judeocristiana, cuya propia definición de ética se aproxima a la de la escuela deontológica. Para otros autores, sin embargo, existiría una ética natural, inherente al hombre y por ende anterior a la ética religiosa. 2. En el texto utilizaré el término ética para referirme al comportamiento que en la búsqueda del propio bien se tiene en cuenta el resultado de esta conducta para la comunidad, dejando de lado el que está impuesto por la costumbre. La ética animal. El hombre es en apretada síntesis un ser racional, su mente, inserta en un cuerpo animal. Este cuerpo tiene como programa innato una serie de comportamientos que le vienen dados, que tienen como finalidad lo que todo animal busca: crecer y reproducirse. Es decir, conservar su integridad y transmitirla a su descendencia. El ambiente es hostil, entrópico, a ese intento de orden y genera en este como contrapartida conductas que tienden al beneficio del animal respecto del ambiente. Cuando los individuos de una especie son más de uno, el comportamiento se hace extensivo a los demás en tanto compiten por los mismos recursos escasos. Ya a nivel animal se vislumbra una estructura social que tiene por finalidad hacer más eficiente el logro del objetivo innato. En esto se establecen jerarquías donde la satisfacción de este instinto tiene un orden preestablecido. Podríamos decir que a nivel animal la formación de sociedades para enfrentar el ambiente entrópico es percibido ya como un juego de resultado distinto de cero. Ya en el terreno de las especulaciones podríamos decir que la estructura social de los animales es el resultado de un proceso evolutivo que hace que se haya incorporado a los comportamientos innatos de la especie o que estos sean aprendidos desde el primer momento de vida, lo que permite perduren a través de las generaciones, sin variaciones significativas. Sociedad animal con dos resultados: fracasar y ser expulsado, con lo que debe enfrentar el ambiente hostil solo y estar expuesto a predadores o a la misma naturaleza. O salir victorioso y ser quien sacia sus necesidades en primer término, además de verse beneficiado como antes de la estructura social, protección frente a predadores, búsqueda de recursos alimenticios, reproducción, etc. Pareciera ser que cuanta más distancia existe entre las posibilidades individuales de un animal para cumplir con su mandato de vida frente a la hostilidad del entorno, más presión existe para la conformación de una estructura social. Cuanto más peligra la consecución de crecer y reproducirse de un animal, más predadores, menos tasa de natalidad, menos elementos de defensa, más presión existe para la formación de grupos sociales. La ética en el hombre, pasando a considerar el comportamiento del hombre,
Este tiene como los animales un comportamiento animal innato, egoísta, por el que trata de crecer y reproducirse aún en desmedro de sus semejantes. Su nacimiento vulnerable, su dependencia de los otros con que comienza su vida, puede ser el origen de su comportamiento social. El desarrollo social en el hombre es demasiado complejo para poder sintetizarlo y está más allá de los objetivos de este escrito. Sin embargo, podemos convenir que el hombre ya en sus principios formó sociedades con los mismos objetivos que los animales, hacer más eficiente la subsistencia de sí mismo. Hoy de la especie. El hombre, a diferencia de los animales, en tanto ser racional y capaz de proyectar a futuro, es el único que puede postergar una necesidad egoísta de la hora por una necesidad de mañana o futura. El nacimiento de la ética debe haber comenzado con el reconocimiento paulatino de que la postergación de conductas egoístas en el hoy traían a lo largo del tiempo recompensas en momentos en que las necesidades del individuo no podían ser satisfechas sino a través de la concurrencia o ayuda de los otros. En resumen, del reconocimiento de la imposibilidad de autosatisfacción de las necesidades por siempre o lo que es lo mismo de esa necesidad de los otros en algún momento de la vida del individuo. El comportamiento ético, en términos empresariales, sería como comprar obligaciones o futuros. Estabiliza el riesgo del individuo de verse enfrentado en soledad ante el ambiente hostil de la naturaleza. Invierto recursos, postergando conductas egoístas, en épocas de abundancia, juventud, para recibir en épocas de escasez, vejez. Es decir, transfiero riesgo desde el futuro al presente cuando puedo enfrentarlo mejor. Con ello estabilizo mi riesgo de no poder cumplir mi mandato de autoconservación. Las religiones occidentales redactaron en sus libros sagrados este conocimiento humano perfeccionado a través de milenios al que le adosaron el dogma propio como vehículo para lograr convencer al hombre de que superara su innata conducta egoísta. Esos poderes sobrenaturales o místicos buscaban convencer por medio del temor a que el hombre abrazara el comportamiento ético. El mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo resume el comportamiento ético implícito en la religión judeocristiana. En un estudio acerca de cómo se incorporaban los conocimientos éticos en los niños y jóvenes se describían las siguientes etapas: 1. Conducta no ética. 2. Conducta ética por temor al castigo de los educadores. 3. Conducta ética por recompensa. 4. Incorporación de la conducta ética. La ejerce porque así debe hacerse. Satisfacción inherente a la conducta correcta. 3. Si un hombre no se comportara éticamente, maximizaría resultados a corto plazo hasta que sus pares detectaran la conducta egoísta. Entonces lo aislarían, impidiendo o dificultando su acceso a los recursos. En esas circunstancias el comportamiento egoísta dejaría de tener los resultados buscados ya que en vez de maximizar resultados en forma sostenida, los reduciría en corto plazo. Es interesante notar que en tanto exista un pozo de recursos sin mente o sin memoria, naturaleza, mercado, que no identifica y segrega a quien tiene conductas egoístas y que además posee recursos en abundancia, el individuo no ético tiene la alternativa de seguir extrayendo de este sitio los recursos. Ese por sí mismo sin tener que cambiar su estrategia. Y es en este caso la conducta que maximizaría los resultados. Cuando el entorno es pensante o con memoria, algunas sociedades modernas, pequeñas comunidades, etc., el comportamiento no ético no depara beneficios a largo plazo. Este comportamiento es detectado y rápidamente segregado de la comunidad por lo que existe conveniencia o necesidad del comportamiento ético. En el artículo de Paul Rubin, 4, se realiza una interesante especulación acerca de cómo la ética de los grupos pequeños, que favorece el altruismo recíproco como conducta eficiente para el individuo, se traduce en las grandes aglomeraciones urbanas en conductas subóptimas las que a su vez condicionan comportamientos sociales y o económicos negativos. Ejemplos abundan. Las grandes ciudades con sus lazos sociales laxos entre individuos, impulsan al comportamiento no ético en aquellas conductas no normalizadas o legisladas. Es decir, en aquellas conductas donde se puede no temer a la ley. La falta de compromiso frente a los pares, es muchísimo más común en estas estructuras sociales donde cada individuo es un desconocido. Allí puedo actuar egoístamente sin temor a que se acaben mis recursos o a que alguien me identifique y me segregue del acceso a esos recursos. En las pequeñas comunidades los individuos tienen nombre, y por ende son identificables frente al comportamiento no ético. El temor a ser excluidos hace que éstas sean comunidades éticas. Rubin, 4, destaca la condena moral como fuerza coercitiva que mantiene el comportamiento ético estos grupos sociales.
Otro de los aspectos cognoscitivos que abona el comportamiento no ético es la falta de reconocimiento del otro como parte de la comunidad a la que pertenece el individuo. Si veo al otro como distinto, no lo identifico como parte de la comunidad a la que me debo y por tanto tengo más posibilidades y menos culpa de ser no ético con quien veo diferente. Esto es cada vez más frecuente en las grandes urbes donde cada vez hay más razones para considerar distinto a más gente. 5. 6. La pregunta que queda flotando es, ¿la ética es un comportamiento que se adscribe por razones altruistas o egoístas? ¿Importa lo que yo hago por la comunidad en tanto pertenezco a ella o pertenezco a ella por lo que hace por mí? Si bien pareciera que el comportamiento ético puede ser el más eficiente en una sociedad o reunión de pares, por lo antes dicho esto ocurre solo en determinadas circunstancias. ¿Qué es lo que impulsa al individuo a comportarse sin estar seguro de qué es lo que más le conviene? ¿Por qué se insiste o se vuelve a un comportamiento habitual, ético o no ético, aun a pesar de saber que éste no dará los resultados esperados? La forma en que aprendemos los seres humanos hace que modifiquemos el objeto conocido en el proceso de conocerlo. Nuestra personalidad, experiencias previas, emociones y circunstancias accesorias presentes en el acto de conocimiento influyen en cómo se ve al objeto que se está conociendo. Estos aspectos cognoscitivos hacen que tengamos una visión sesgada de la realidad, por nuestra forma de conocer. Esto es mucho más manifiesto cuando el objeto a conocer es algo complejo, no deducible fácilmente o reducible a relaciones lógicas o leyes simples y que suele ser aprendido empíricamente, conductas. Este aspecto cognoscitivo hace a su vez que nos relacionemos emocionalmente con conductas aprendidas en tanto éstas hayan sido eficientes en el logro del objetivo para las que fueron desarrolladas. Lo que nos impulsa a utilizarlas siempre que nos enfrentamos a circunstancias que interpretamos similares. El comportamiento ético se aprende primariamente en la familia con las enseñanzas de los padres o familiares cercanos o simplemente en la observación de su conducta. Este conocimiento, ponderado por aspectos individuales que lo hacen más o menos fuerte, suele perdurar durante la vida del individuo, como una inclinación a ser aplicado siempre. La ética empresarial, entendemos ética de las empresas, las normas de comportamiento que regulan las acciones de estas frente a toda la comunidad, consumidores, medio ambiente, gobierno, empleados, accionistas, competidores. Enfocando el tema de las empresas deberíamos definir qué aspectos condicionan el funcionamiento de las mismas. 1. Los valores éticos de los hombres que la forman. Obviamente a cualquier empresa la constituyen hombres que son los que toman decisiones. El tipo de estas dependerá en parte de qué inclinación aprendida tengan para optar por un comportamiento ético o no. Es decir, de la fortaleza de su escala de valores. 2. Aspectos del negocio en que se desenvuelve la empresa. Si los competidores utilizan comportamiento no ético o este es norma en el negocio en que está la empresa y eso les redunda en ventajas competitivas o es necesario para la subsistencia de la empresa, la presión para adoptar el comportamiento no deseado por los directivos los llevará a adaptarse a estas reglas de juego. La opción en estas circunstancias puede ser vista como adaptarse o salirse del negocio. 3. Marco legal o normativo. El temor a la ley es una fuerza que al revés de la anterior lleva a una empresa que tiene directivos no éticos a comportarse éticamente. Esto depende no solo del temor a la ley tal como está redactada sino a la ley como es aplicada. Ejemplos abundan de empresas que se comportan éticamente en sus países de origen y que en otros en donde la ley no se aplica taxativamente o la justicia es corrupta se adoptan comportamientos no éticos. 4. Mercado en que se desempeña. Aunque el comportamiento no ético no viole ninguna ley, la imagen como es reconocida la empresa por los competidores, consumidores y o accionistas puede inclinar la balanza hacia un tipo de comportamiento u otro. En general, cuanto más acceso a la información se tenga, cuanto más sensible sea el negocio en que se desempeña a los intereses de la comunidad, cuanto más valor agregado tenga la marca de la empresa, más castigo tendrá el comportamiento no ético. 5. Aspectos propios de la empresa, constitución y cultura. Negocio en el que esté. Necesidad de crecimiento. Requerimientos de inversiones. Aumento de participación en el mercado. Creación de imagen de marca. Accionistas. Necesidad de financiamiento. Por lo antes dicho, la ética en sí misma tanto para las empresas como para el individuo es una limitante que acota el acceso a oportunidades de beneficios. Si este plus de beneficios es sustentable depende de circunstancias externas.
Como hemos puntualizado, la decisión de qué comportamiento se elegirá dependerá del interjuego de todos los aspectos que describimos y que es distinto para cada tomador de decisión. Todo gerente general debería considerar el comportamiento no ético como una opción para su empresa. Valorar correctamente riesgo y beneficio del mismo permitirá elegir qué es lo que más le conviene, sin excluir ninguna posibilidad. Lo que no quiere decir que deba elegir comportarse no éticamente. Esta conclusión, por más desagradable que nos suene, resulta ser un secreto a voces en el mundo empresarial. Es común que en la literatura especializada del ámbito universitario anglosajón el tema se toque tangencialmente sin hacer un reconocimiento explícito del mismo. Sin embargo, la preocupación denotada por la abundancia de artículos acerca del tema, y de la temática de los mismos, habla que el comportamiento ético de los empresarios está lejos del ideal. Por ejemplo, Colander, 7, describe empresas que proveen la percepción ética a sus consumidores, aunque sus productos no lo sean en la realidad. Reconoce que si una empresa puede proveer la percepción ética produciendo no éticamente en forma más económica, no tendrá incentivo para actuar realmente en forma ética. Si el comportamiento no ético es posible y no es punible por la comunidad o por la ley, es el que se debe preferir, ya que es el que redunda en más beneficios para la empresa. ¿Qué es su grupo de pertenencia? Collins, 8, reconoce que la ética de los negocios es un oxímoron, cuando consideramos el rol clásico del gerente, en el que existe un conflicto de intereses entre el propio interés y el de los otros. La empresa tiene el derecho legal de diseñar su estrategia sin condicionarla a nada excepto su propio beneficio siempre que no transgreda la ley. Implícitamente reconoce que este es el tipo dominante y aboga por un cambio de actitud. Ese cambio de actitud no es evidente para Lazniak y Cole, 9, que en una encuesta entre más de 1 millar de ciudadanos americanos y de 100 CEOs concluyen que la percepción del público acerca del comportamiento ético de las empresas de los Estados Unidos es mucho peor que lo que los gerentes generales están dispuestos a reconocer. Analiza las causas de estas discrepancias. Otros aspectos interesantes respecto del comportamiento ético de las empresas se pueden ver en el artículo de Robin, 10, donde el análisis de los códigos de ética de las mismas, verdaderos instrumentos para inducir un comportamiento en ese sentido de los empleados, en realidad no tienen normas éticas. Estos están plagados de normas de comportamiento del tipo, no hacer esto, hacer aquello, etc., que nada tienen que ver con la ética sino con los intereses de las empresas. La conexión entre la naturaleza egoísta del ser humano y el mundo económico es reflejado por el artículo de Longenecker et al., 11, donde en una encuesta entre empresarios en relación de dependencia y empresarios cuentapropistas se reconoce a estos últimos como más proclives a cometer actos no éticos que afecten valores económicos de los otros jugadores, competidores, Estado. Mientras que son más proclives al comportamiento ético cuando está afectado el bienestar del público, empleados, etc. La conducta en ese sentido estará fuertemente condicionada por los valores del individuo y la presión del entorno por el cumplimiento de las normas éticas. Kelly, 12, ilumina en su artículo la relación entre la acumulación de poder y la pérdida de valores éticos. Resalta la importancia del comportamiento ético de los superiores como ejemplo para los empleados. Todos estos artículos nos dicen que el problema de la ética en los negocios existe y que se pregona más de lo que se practica. Que quien es dejado a su libre albedrío, terminará por maximizar sus resultados actuando sin ética, de una manera más o menos encubierta acorde a las circunstancias del negocio en el que se desempeña. Ante la repugnancia que este comentario pueda suscitar en el lector, me es preciso recordar qué es lo que pasa en algunas industrias, simplemente como ejemplo. Hay industrias en las que típicamente se ha oficializado un comportamiento reñido con la ética tal como la conocemos, y este se ha generalizado con la excusa del recupero de la inversión. En otras palabras, esas empresas han sido absueltas por el dios gobierno o mercado. Deberíamos preguntarnos si es ético que las empresas farmacéuticas que investigan para, digamos, aliviar a la humanidad de sus enfermedades, vendan medicamentos a precios cientos de veces su costo aun cuando hayan cubierto sus gastos de investigación. O en realidad investigan solo para ganar dinero. Cualquiera sea su misión, no deberían las leyes disminuir la protección de patentes de medicamentos para hacer a estos más accesibles a toda la población al reducir su precio. ¿No sería mejor que los recursos invertidos en propaganda, financiamiento de estudios que demuestran las bondades de sus productos, publicaciones, y hasta presiones políticas, fueran destinados a lo que es mejor para todos? En los si se derogaran las patentes de los medicamentos,
los ahorros generados se elevarían a 140.000 millones de US, que es más de 6 veces lo que las empresas farmacéuticas dicen invertir en investigación. Es obvio que la distribución de los ingresos que hoy tienen van a muchos lados y no a la comunidad. 13. ¿Cómo se explica el conflicto que se suscitó en África y en Brasil por el costo de los medicamentos para el SIDA? Donde las farmacéuticas no querían renunciar a sus patentes o al precio de mercado que habían definido para sus medicamentos. En nuestro país la falta de respeto por las patentes de los fármacos ha generado muchas presiones de diferente signo al poder político. La idea de no respetarla está basado en tratar de mantener una industria local que tiene miles de empleados y de mantener los precios bajos por medio de la competencia, desleal por cierto, porque simplemente se copia la droga sin hacer inversiones en investigación. Sin embargo, los resultados difirieron de los esperados, ya que una copia cotizaba antes de la ley de genéricos casi al mismo precio que la original. Esta ley vino a erosionar la imagen de marca de los laboratorios más establecidos, lo que redundó en una presión hacia debajo de los precios, más justo desde el punto de vista del consumidor. ¿Es ética la ley que permite a cualquiera vender medicamentos sin patente, o es ético que los laboratorios amparados por la protección de las patentes vendan al precio que se les antoje? Si una empresa no cumple la misión para la que fue creada, ¿está actuando éticamente? Reclama protección de parte del Estado para poder cumplir su misión, pero en el camino deriva recursos a atender aspectos que nada tienen que ver con ella, vulnerando el principio por el que merece ser protegida. En la industria de la música y del software, la aparición de los formatos comprimidos y los foros de intercambio por Internet son combatidos con intensidad. Estos adelantos han erosionado las ventas que las industrias tenían. Es ético cobrar por un bien varias veces su valor y mantener una industria que de todas formas funcionaría con valores menores. ¿Hasta cuándo la legislación debe proteger márgenes inauditamente elevados? ¿Existe mercado que regule los precios en estos bienes? ¿O las mismas compañías se ocupan de crear un monopolio con que asegurarse los márgenes que desean? Poco se necesita hablar sobre la industria del tabaco para percibir la conducta no ética de la misma, la que las tardías acciones de los gobiernos hacen corregir más lentamente de lo deseable. Con lo que el consumo de lo que ya hace décadas se conoce como el origen de muchas enfermedades sigue siendo anormalmente alto, en especial en jóvenes. Las empresas fueron éticas en el sentido amplio del término al seguir vendiendo con falaces recursos sus productos. En todas estas industrias, sin duda, atrás de estos comportamientos no éticos hubo un gerente general o dueño que se decidió por el comportamiento no ético, que era el que más lo beneficiaba. Gracias a su poder de lobby logró en muchos casos oficializar ese comportamiento y hacerlo común a toda la industria. Es decir, lo convirtió en moral. Usos y costumbres de la industria: cobro lo que cobro porque lo necesito para lograr lo que hago. Hago lo que hago porque me conviene a mí y otros que me conviene satisfacer. Estos ejemplos ilustran el hecho de que, si bien el comportamiento ético es deseable para la comunidad toda, los tomadores de decisión de las empresas abrazan conductas no éticas con inusitada frecuencia, donde solo consideran que su comportamiento ético se debe a una parte de la misma: dueños, accionistas, empleados. Sesgo cognoscitivo. Ellos creen que su deber radica en actuar éticamente únicamente con los que consideran parte de su comunidad de pertenencia, la empresa, dejando de lado al resto con los que no sienten culpa en actuar no éticamente. Obviamente este comportamiento no es difundido y, en lo posible, es ocultado, por aquello que hemos puntualizado de que el comportamiento no ético redunda en beneficio en tanto no es identificado como tal y castigado. Algunas empresas suelen entretener la atención de la comunidad con algunas acciones éticas que realizan como forma de crearse una imagen de buena conducta, para que no sea sospechado su verdadero accionar. Cuando el comportamiento ético se reduce exclusivamente al entorno de la empresa, directores, personal, accionistas, ya no debiéramos llamarlo ético sino instinto de autoconservación. Conclusiones: el comportamiento ético es el que permite el desarrollo sustentable del hombre en su comunidad. Lo que no es lo mismo que decir que maximiza el resultado que ese hombre obtenga en cada momento de su vida. Es posible, sin embargo, que para la vida de cada hombre considerada en su totalidad, el comportamiento ético sea el que redunde en mejor relación beneficio/riesgo. En tanto nos importan los otros, las acciones que los involucran terminan dando sentido a nuestra vida, que no es la de acumular riquezas sino hacerla satisfactoria de haber sido vivida. En el contexto del orden económico capitalista, el progreso se logra gracias a la acumulación de riquezas de los más capaces.
Para que ese progreso se extienda a todos deben cumplirse ciertos requisitos que impidan a estos hacerse con más porción de los beneficios que lo que lógicamente les debiera corresponder. Ellos no están solos y requieren de toda la comunidad para cumplir con su objetivo. Las empresas no acumularían riquezas sin una comunidad de consumidores. Por ello el comportamiento ético que involucre a todos los integrantes de la comunidad debería ser la norma. La regulación de la relación entre las empresas y la comunidad debe estar en manos de una autoridad superior, la que generalmente es detentada por los gobiernos. Lamentablemente estos suelen ser jueces y parte, lo que hace que el comportamiento no ético de las empresas sea la norma, al tener poder de lobby sobre los políticos. Cuando las empresas tuercen el sentido ético de su accionar, limitándolo a una parte de la comunidad, cuando crean monopolios, cuando no respetan el medio ambiente, están volviéndose en contra de lo que les permitió haber sido creadas. Las corporaciones cada vez son más poderosas e independientes del poder político en la medida que, en un mundo globalizado, pueden trasladar su accionar al país que más les convenga económicamente. Además se involucran en financiar campañas políticas, con lo que se aseguran influencia en el poder que debe controlarlas. Intervienen en los medios de comunicación directa, por adquisición, o indirectamente a través de la inversión en publicidad, con lo que modelan la opinión en una población cada vez menos librepensadora. Todas estas fuerzas están orientadas en el mismo sentido, que es el incremento del poder de las grandes empresas y el debilitamiento progresivo de los que deben ejercer el control. En este contexto es difícil suponer que éstas se autolimiten y elijan actuar con ética. 14. Sería deseable que esta realidad generara reacciones en la comunidad con suficiente poder para lograr un cambio de rumbo. Esto no ocurre con frecuencia. La ética es una conducta que busca el bien del individuo a través de bien de todos. A nivel empresarial implica buscar el bien de la empresa junto con el bien de todos los que su funcionamiento involucra, desde accionistas hasta consumidores. Hoy por hoy falencias en la regulación del sistema económico permiten separar el bien para la empresa del bien para los demás. Por lo que el comportamiento ético es menos frecuente del que debiera ser. Para peor, el futuro vislumbra una serie de modificaciones en el mundo, a saber, aumento de la población urbana, comunidades no éticas, la globalización de los mercados, concentración de poder en las grandes corporaciones, pérdida de independencia de los gobiernos frente al poder económico, menor duración de los vínculos familiares y mayor laicismo con disminución de las oportunidades en las que puede incorporarse empíricamente el comportamiento ético, lo que hace suponer un futuro con mayor tendencia a la conducta no ética. Es posible que en los días por venir, la referencia a la ética de la empresa quede reducida a un mero argumento de mercadeo frente a consumidores aturdidos por palabras que pregonan valores que no se llevan a la práctica. Frente a esto urge poner en práctica una serie de acciones que impidan esta tendencia en ciernes: la educación de los consumidores, la reunión de estos en grupos de poder que contrapese el de las empresas, la independencia de los tribunales que juzgan prácticas desleales, control de prácticas monopólicas, y contaminación de medio ambiente, un régimen de protección de patentes que balancee intereses de toda la comunidad. Garantías para un poder político y periodismo independientes y la transmisión de valores éticos a las generaciones futuras, revalorizando el rol de la escuela y la familia. Hugo Campanelli es médico y miembro de la Fundación Andes.